Vida de los Santos de Albán Butler, 4 de agosto, Santo Domingo. Santo Domingo nació a principios de 1171 en Calaroga, población de Castilla, que entonces se llamaba Calarruega. No sabemos nada de cierto sobre su padre, aparte de que llevaba el nombre de Félix y que, al parecer, pertenecía a la familia de Guzmán. La madre de Santo Domingo fue la beata Juana de Azá. Los pocos detalles que conocemos sobre su nacimiento y su infancia pueden verse en el artículo que consagramos a la beata Juana de Asa. El día 8 de este mes, a los 14 años, Domingo partió de la casa de su tío, que era arcipreste de Gumiel de Izán, e ingresó en la escuela de Palencia. Era todavía estudiante cuando se le nombró canónigo de la catedral de Osma, y después de su ordenación se consagró al cumplimiento de sus deberes de canónigo. El capítulo vivía en comunidad bajo la regla de San Agustín, y su regularidad y observancia fueron un magnífico ejemplar para el joven sacerdote. Lo que parece, Domingo vivió ahí sin distinguirse nada de los otros canónigos, ejercitándose en la virtud y preparándose para la tarea que Dios le tenía reservada. Rara vez salía de la casa de los canónigos y pasaba la mayor parte del tiempo en la iglesia, llorando los pecados ajenos y leyendo y practicando los consejos que da Casiano en sus conferencias. Cuando Diego de Acevedo fue elegido obispo de Osma hacia el año de 1201, Domingo le sucedió en el cargo de prior del capítulo. Tenía entonces 31 años y había practicado la vida contemplativa a la que acabamos de referirnos durante 6 o 7 años. En 1204 terminó ese periodo y el joven hizo su aparición en el mundo en forma inesperada. Aquel año, Alfonso IX de Castilla envió al obispo de Osma a Dinamarca a negociar el matrimonio de su hijo, y el prelado llevó consigo a Domingo. De camino a Dinamarca, los viajeros atravesaron el Languedoc, donde se había difundido mucho la herejía de los albigenses. En Toulouse se alojaron en casa de un albingense. Lleno de compasión por su huésped, Domingo pasó toda la noche en discusión con él, y a la salida del sol el hombre había recuperado la fe y abjurado de sus errores. La mayoría de los autores suponen que en ese instante Domingo comprendió lo que Dios quería de él. Al regresar de Dinamarca, el obispo y Domingo fueron a Roma a pedir a Inocencio III que los enviase a predicar el evangelio a los cumanos en Rusia. El pontífice, que supo apreciar el celo y la virtud de los misioneros, los exhortó para que consagraran sus esfuerzos a luchar dentro de la cristiandad por desarraigar la herejía. Domingo y el obispo pasaron después por Citeaux, a cuyos monjes habían encargado el papa especialmente que lucharan contra los albingenses. En Montpellier se reunieron con el abad de Citeaux y otros 2 monjes, Pedro de Castelnau y Raúl de Fonterfroide, que había trabajado en la misión de Languedoc. Diego y Domingo cayeron entonces en la cuenta de que todos los esfuerzos hechos hasta entonces por desarraigar la herejía habían resultado inútiles. El sistema albigense se basaba en el dualismo del bien y el mal. A este último principio, opuesto al bien, pertenecía la materia y todo lo material. Por consiguiente, los albigenses negaban la realidad de la encarnación y rechazaban los sacramentos. La perfección exigía que el hombre renunciase a la procreación, comiese y bebiese lo menos posible, y el suicidio era cosa laudable. Naturalmente, la mayoría de los albingenses no practicaban estrictamente su doctrina, pero el reducido círculo de los perfectos vivía en una pureza heroica, y su proceder ascético contrastaba con la vida fácil de los monjes cistercienses. En aquellas circunstancias resultaba inútil tratar de convertir a los herejes mediante el empleo razonable de las cosas materiales, ya que el pueblo seguía instintivamente a quienes llevaban una vida heroica, que no eran ciertamente los predicadores cistercienses. Viendo esto, Santo Domingo y el obispo de Osma exhortaron a los cistercienses a imitar el ejemplo de los herejes, a no viajar a caballo, a no alojarse en las mejores hosterías y a despedir a los criados que tenían a su servicio. Una vez que consiguiesen hacerse oír del pueblo a causa de su vida de penitencia, deberían emplear las armas de la persuasión y la discusión en vez de las amenazas. La tarea era tanto más difícil cuanto que el albingenismo constituía una religión nueva más bien que una herejía originada en el cristianismo, y su forma más avanzada amenazaba la existencia misma de la sociedad humana. Santo Domingo estaba persuadido de que era posible poner
un dique al albigenismo, y Dios quiso valerse de su predicación como instrumento para hacer penetrar su gracia en el corazón de numerosos herejes. Santo Domingo no se contentó con predicar a otros el ejemplo, sino que lo dio él mismo. Así pues, organizó una serie de conversaciones con los herejes, que hicieron algún efecto en el pueblo, pero no entre los jefes de la herejía. El obispo de Osma volvió poco después a su diócesis, en tanto que su compañero se quedaba en Francia. Pero antes de que partiese el prelado, Santo Domingo había dado ya el primer paso para fundar la orden que estaba destinada a marcar el alto al albigenismo. Había observado que las mujeres desempeñaban un papel muy importante en la difusión de la herejía y que las jóvenes, después de recibir en su casa los principios de la mala doctrina, iban a proseguir su educación en conventos albingenses. En 1206, el día de la fiesta de Santa María Magdalena, Santo Domingo recibió una señal del cielo. En menos de 6 meses fundó en Pruyé un convento con 9 monjas a las que había convertido de la herejía, y cerca de ahí alojó a los hombres que le ayudaban en el apostolado. En esta forma empezó a preparar predicadores virtuosos, a ofrecer refugio a las mujeres convertidas, a ver por la educación de las jóvenes y a organizar una casa religiosa en la que se oraba constantemente. El asesinato del legado pontificio Pedro de Castelnau a manos de un criado del conde de Toulouse desencadenó una cruzada contra los albingenses, en la que se practicaron todos los horrores y crueldades de una guerra civil. El caudillo de los albingenses era Raimundo VI, conde de Toulouse. El de los católicos era Simón IV de Montfort, conde de Leicester. Santo Domingo no creía en la eficacia ni en la legitimidad de una empresa que tratase de oponer la ortodoxia por la fuerza, y es falso que haya tenido algo que ver con el establecimiento de la Inquisición, ya que el tribunal empezó a funcionar en el sur de Francia desde fines del siglo XII. El santo no se mezcló jamás en ninguna de las crueles ejecuciones que llevó a cabo la Inquisición. Posteriormente, la Orden del Santo Domingo se hizo cargo de la Inquisición. Desde un principio se mostró reacia a desempeñar esa tarea y en 1243 pidió al Papa que le revelaran del cargo, pero Inocencio IV rehusó el pedido. Solo 2 de los inquisidores generales de España fueron dominicos. Torquemada fue uno de ellos. Los historiadores de la época mencionan únicamente como armas de Santo Domingo la instrucción, la paciencia, la penitencia, el ayuno, las lágrimas y la oración. En cierta ocasión en que el obispo de Toulouse fue a visitar su diócesis con una comitiva de soldados y criados, el santo les reprendió con esas palabras: «En vano intentaréis convertir de esa manera a los enemigos de la fe. La oración es más eficaz que la espada y la humildad más útil que los vestidos finos». Domingo estuvo a punto de ser elegido obispo en 3 ocasiones, pero se opuso firmemente, pues sabía que Dios le destinaba otra tarea. Santo Domingo había predicado ya 10 años en Languedoc, y a su alrededor se había reunido un grupo de predicadores. Hasta entonces había portado el hábito de los canónigos regulares de San Agustín y observado su regla, pero deseaba ardientemente reavivar el espíritu apostólico de los ministros del altar, puesto que su ausencia era la causa principal del escándalo del pueblo y del florecimiento del vicio y la herejía. Para eso proyectaba fundar un grupo de religiosos que no serían necesariamente sacerdotes ni se dedicarían exclusivamente a la contemplación como los monjes, sino que unirían a la contemplación el estudio de las ciencias sagradas y la práctica de los ministerios pastorales, especialmente de la predicación. El objeto principal de tanto era el multiplicar en la Iglesia los predicadores celosos, cuyo espíritu y ejemplo facilitasen la difusión de la luz de la fe y el calor de la caridad, capaces de ayudar eficazmente a los obispos a curar las heridas que habían afligido a la Iglesia, la falsa doctrina y la vida disipada. Para facilitar la tarea de Santo Domingo, el obispo Fouque de Toulouse le concedió en 1214 una renta, y el año siguiente aprobó la fundación embrionaria de la nueva orden. Pocos meses más tarde, Santo Domingo acompañó al obispo al Cuarto Concilio de Letrán. Inocencio III acogió muy amablemente al santo y aprobó el convento de religiosas de Bruille. Además, introdujo en el 10º canon del concilio una cláusula que ponía de relieve la obligación de predicar y la necesidad de elegir pastores poderosos en obras y palabras, capaces de instruir y edificar a los fieles con el ejemplo y la predicación. Aunque en dicho canon el pontífice subrayaba la necesidad de formar predicadores aptos,
La aprobación de la nueva orden no era tarea fácil, porque el mismo concilio había legislado contra la multiplicación de las órdenes religiosas. Se dice que Inocencio III había resuelto negarse a la petición, pero que aquella misma noche soñó que la iglesia de San Juan de Letrán estaba a punto de derrumbarse y que Santo Domingo la sostenía. Como quiera que fuese, lo cierto es que el Papa aprobó verbalmente la nueva fundación y ordenó al santo que consultase con sus hermanos cuál de las reglas religiosas ya aprobadas querían seguir. En agosto de 1216 se reunieron en Pruille Domingo y sus 16 compañeros, de los cuales 8 eran franceses, 7 españoles y un inglés. Tras discutir los pros y los contras, decidieron adoptar la regla de San Agustín, que era la más antigua y menos detallada de cuantas existían, que había sido escrita para sacerdotes por un sacerdote y predicador eminente. Santo Domingo añadió algunas cláusulas tomadas en parte de las reglas de los premonstratenses. Inocencio III murió el 18 de julio de 1216 y Honorio III fue elegido para sustituirle. Ello retardó un poco el viaje de Santo Domingo a Roma, pero entretanto terminó el primer convento de Toulouse, al que el obispo regaló la iglesia de San Román. Ahí empezaron los primeros dominicos a llevar vida comunitaria con votos religiosos. Santo Domingo llegó a Roma en octubre de 1216. Honorio III aprobó ese mismo año la nueva comunidad y sus constituciones, en consideración a que los religiosos de vuestra orden serán paladines de la fe y luz del mundo. Nos confirmamos vuestra orden. Santo Domingo continuó sus prédicas en Roma con gran éxito hasta después de la Pascua. Fue entonces cuando se hizo amigo del cardenal Ugolino, más tarde Gregorio IX, y de San Francisco de Asís. Según cuenta la leyenda, Santo Domingo soñó que la ira divina estaba a punto de descargarse sobre el mundo pecador, pero lo salvó la intercesión de Nuestra Señora ante su hijo al señalarle a dos personajes. El uno era el propio Santo Domingo, el otro era un desconocido. Al día siguiente se hallaba el santo en oración en la iglesia, cuando entró en ella un mendigo cubierto de harapos. El santo reconoció inmediatamente en él al hombre de su sueño. Así pues, se le acercó, le abrazó y le dijo: «Vos sois mi compañero y tenéis que estar a mi lado, pues si permanecemos unidos no habrá poder humano capaz de resistirnos». El encuentro de los dos hombres de Dios, Domingo y Francisco, se celebra 2 veces al año, en sus respectivas fiestas. En efecto, en esos días los miembros de cada orden cantan la misa en las iglesias de la otra y se reúnen para comer el pan que no ha faltado en 7 siglos. Algunos autores han comparado Santo Domingo con San Francisco, pero la comparación es poco inteligente, ya que ambos santos se contemplan y corrigen el uno al otro, y los únicos puntos que tienen en común son la fe, el celo y la caridad. El 13 de agosto de 1217, los frailes predicadores se reunieron con el fundador de Pruille. Santo Domingo les dio instrucciones sobre la manera de predicar y enseñar y los exhortó a estudiar sin descanso. Sobre todo, les recordó que su principal obligación era la santificación propia y que estaban llamados a proseguir la obra de los apóstoles para establecer en el mundo el reino de Cristo. También les habló de la humildad, de la desconfianza en sí mismos y de la confianza en Dios. En esa forma serían capaces de superar todas las aflicciones y persecuciones, y de pelear la gran batalla contra el mundo y los poderes del infierno, con gran sorpresa de todos, pues la herejía tenía ganado terreno en el sitio en que se encontraban. Santo Domingo dispersó a sus hermanos en el día de la Asunción en todas direcciones, diciéndoles: «Tened confianza en mí, yo sé lo que hago. Nuestra obligación no es almacenar la semilla, sino sembrarla». 4 de los frailes partieron a España, 7 a París, 2 volvieron a Toulouse, 2 permanecieron en Pruille, y el fundador se dirigió a Roma en el mes de diciembre. Santo Domingo tenía la intención de renunciar a su papel en la naciente orden e ir a predicar el Evangelio a los tártaros, pero Dios iba a disponer las cosas de otro modo. Cuando Santo Domingo llegó a Roma, el Papa le confió la iglesia de un Sixto. Al mismo tiempo que fundaba ahí un convento, enseñaba teología. Su predicación en San Pedro llamó la atención de la multitud. En aquella, la mayoría de las religiosas de Roma no observaban la clausura y vivían sin reglas, unas en pequeños conventos y otras en casa de sus padres o amigos. Inocencio III había intentado varias veces reunir a todas las religiosas esperas en un convento de clausura,
pero no lo había logrado. Así pues, en a Santo Domingo de llevar a cabo esa reforma, y así lo hizo este. Cedió las religiosas su propio monasterio de San Sixto que acababa de construir. El Papa le dio, en cambio, para sus frailes una casa en el Aventino y la iglesia de Santa Sabina. Se cuenta que el miércoles de ceniza de 1218, la abadesa y las religiosas que iban a trasladarse al convento de San Sixto se hallaban en la casa capitular con Santo Domingo y 3 cardenales. Cuando un mensajero les llevó la noticia de que el joven Napoleón, sobrino del cardenal Stephen, acababa de matarse al caer del caballo, Santo Domingo ordenó que transportase el cadáver a la casa capitular y pidió al hermano Tancredo que preparase el altar para la misa. Los cardenales y sus comitivas, la abadesa y sus monjas, los frailes y una gran multitud que se había reunido se dirigieron a la iglesia. Al terminar la celebración del santo sacrificio, Santo Domingo enderezó un tanto los maltrechos miembros del cadáver, se arrodilló a orar e hizo la señal de la cruz sobre el muerto. Enseguida levantó las manos al cielo y exclamó: Napoleón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te mando que te levantes. El joven resucitó al punto, sin una sola herida, en presencia de la multitud. Como Fray Mateo de Francia había tenido éxito en la fundación de una casa de la orden en la Universidad de París, Santo Domingo envió a algunos de sus hermanos a la Universidad de Bolonia, donde el beato Reinaldo de Orleans llevó a cabo la fundación de uno de los más famosos conventos de la orden. Entre 1218 y 1219, el fundador viajó por España, Francia e Italia, fundando conventos. En el verano de 1219 llegó a Bolonia, donde estableció su residencia habitual hasta el fin de su vida. En 1220, Honorio III confirmó al santo en el cargo de superior general. En Pentecostés de ese mismo año, se reunió el primer capítulo general de la orden en Bolonia. En él se redactaron las constituciones definitivas que hicieron de la orden de predicadores la más perfecta de las organizaciones monásticas que produjo la Edad Media. Una orden religiosa en el sentido moderno de la palabra, donde la unidad es la orden y no el convento, cuyos miembros dependen de un superior general y cuyas reglas llevan la marca inconfundible del fundador, particularmente por lo que se refiere a la capacidad de adaptación y a la supresión de la propiedad. Santo Domingo predicaba en todos los sitios por donde pasaba y oraba constantemente por la conversión de los infieles y de los pecadores. Si tal hubiese sido la voluntad de Dios, el santo habría querido verter su sangre por Cristo e ir a predicar a los bárbaros la buena nueva del Evangelio. Por ello, hizo del ministerio de la palabra el fin principal de su institución. Quería que todos sus religiosos se entregasen a la predicación, cada uno según su capacidad, y que los que tenían especial talento de predicadores solo interrumpiesen el ministerio para retirarse, de cuando en cuando, a predicarse a sí mismos en la soledad y el silencio. La vocación dominicana consiste en compartir con los demás el fruto de la contemplación. Esa es la razón por la cual los miembros de la orden se preparan largamente mediante la práctica de la oración, de la humildad, de la abnegación y de la obediencia. Santo Domingo repetía frecuentemente: quien domina sus pasiones es amo del mundo, quien no las domina se convierte en su esclavo. Más vale ser martillo que yunque. Santo Domingo enseñó a sus misioneros a hablar directamente del corazón mediante la práctica de la caridad. Alguien le preguntó una vez en qué libro había preparado el sermón que acababa de predicar. En el libro del amor, respondió el fundador. La cultura, la enseñanza y el estudio de la Biblia fueron desde el primer momento elementos esenciales de la orden. Nada tiene de extraño que los dominicos se hayan distinguido en el trabajo intelectual, ni que se haya llamado el fundador el primer ministro de la instrucción pública en la Europa moderna. El espíritu de oración y recogimiento es otra de las características de los dominicos, como lo fue de Santo Domingo, quien pedía incesantemente a Dios que le concediese el verdadero amor del prójimo y la capacidad de ayudar a los otros. El santo exigía inflexiblemente el cumplimiento de las reglas que había impuesto. Al llegar a Bolonia en 1220, advirtió en el convento que se edificaba cierta elegancia que cuadraba mal con el espíritu de pobreza en la orden. Sin vacilar un instante, mandó que se detuviese la construcción. Gracias a ese energético espíritu de disciplina, la orden se extendió rápidamente. En 1221, cuando se reunió el segundo capítulo general, había ya unos 70 conventos distribuidos en 8 provincias. Los dominicos habían llegado ya a Polonia
Escandinavia, Palestina y el hermano Gilberto con otros 12 frailes habían fundado las casas de Canterbury, Londres y Oxford. La orden de predicadores se halla actualmente establecida en todo el mundo. Al terminar el segundo capítulo general, Santo Domingo fue a visitar al cardenal Ugolino en Venecia. A la vuelta de ese viaje se sintió enfermo y fue trasladado al campo para que respirase un aire más puro, pero ya había comprendido que se aproximaba la hora de su muerte. Habló a sus hermanos acerca de la belleza de la castidad. Como no poseía bienes temporales, redactó su testamento en estos términos: Hijos míos muy queridos, he aquí mi herencia. Conservad la caridad entre vosotros, permaneced humildes, y observar voluntariamente la pobreza. Después de exhortar largamente a sus hijos a la pobreza, el santo pidió que le trasladasen de nuevo a Bolonia, porque deseaba ser sepultado bajo los pies de sus hermanos. Los frailes del convento de Bolonia se reunieron a rezar las oraciones por los agonizantes en torno al fundador, y al llegar al su cenite, Santo Domingo repitió esas hermosas palabras y exhaló el último suspiro. Era el atardecer del 6 de agosto de 1221. El santo tenía 52 años. Su muerte fue un ejemplo de la pobreza sobre la que había hablado poco antes a sus hermanos, puesto que expiró en el lecho del hábito del hermano Moneta, ya que carecía de una cama propia, vestido con el hábito del hermano Moneta, porque no tenía otra para reemplazar el que había llevado durante tantos años. El beato Jordán de Sajonia había escrito en vida del santo: lo único que podía turbar la serenidad de su alma era el sufrimiento ajeno. El rostro de un hombre revela si es feliz o no. El rostro amable y transfigurado de gozo de Domingo revelaba la paz de su alma. Poseía tal bondad y tal deseo de ayudar al prójimo que nadie escapaba a la fuerza de su encanto, y cuantos le veían una vez le amaban para siempre. Al firmar el decreto de canonización de su amigo en 1234, Gregorio IX afirmó que estaba tan seguro de su santidad como la de San Pedro y San Pablo.